Antonio, a sus 70 años, vivía inmerso en una soledad silenciosa dentro de una modesta vivienda de paredes gastadas. Un diagnóstico médico reciente había puesto un límite cruel a su horizonte, obligándolo a aceptar el cuidado ajeno. Por suerte, Sofía, una joven estudiante de 20 años inscrita en el programa de ayuda vecinal, fue asignada a su caso. Su tarea: ofrecer compañía y apoyo práctico. Era una transición necesaria para Antonio, acostumbrado a su independencia, y un desafío para Sofía, que nunca había cuidado de un extraño. El mediodía en que Sofía llamó a su puerta, el aire vibraba con una mezcla de nerviosismo y expectativa. Antonio abrió lentamente, apoyándose en el marco. Su cuerpo encorvado reflejaba el peso no solo de los años, sino de la enfermedad. Ella sonrió, un gesto fácil que buscaba disipar la formalidad. «Hola, Antonio, soy Sofía. Vengo del programa de voluntariado», dijo con voz clara y un tanto rápida. «Pasa, por favor», respondió él. Su voz era grave, como un eco de un tiempo anterior. Sofía entró en la sala. El espacio la golpeó de inmediato, no por el desorden, sino por la densidad de las décadas que contenía. Había fotos enmarcadas sobre una cómoda que mostraban caras jóvenes y vibrantes, hoy desvanecidas. Una mesa de madera noble lucía un solitario juego de ajedrez sin terminar, y el aroma a naftalina y papel viejo era casi tangible. Para Sofía, crecida entre pantallas brillantes y espacios minimalistas, esta casa era un museo íntimo, cercano en su humanidad, pero separado por un abismo de 50 años de experiencia. Ella sintió el peso de esa distancia generacional. La realización de que las preocupaciones de Antonio eran vastas y lejanas a las suyas. «Suelo empezar organizando un poco la cocina, si no le importa», anunció Sofía, más para romper el silencio que para pedir permiso. Antonio se dejó caer en un viejo sillón de terciopelo verde y la observó. Sus ojos, aunque cansados, mantenían una curiosidad sutil y sin prisas. Mientras Sofía recogía un par de tazas de café olvidadas en el fregadero, intentaba descifrar al hombre. Él no parecía amargado ni desesperado, sino simplemente en pausa. Había algo en la quietud de Antonio que invitaba a la cautela. Él observó cómo Sofía se movía, con una agilidad y una luz juvenil que contrastaban dolorosamente con el entorno. La diferencia de edad era una presencia palpable, una pared de cristal transparente que permitía verse, pero no tocarse del todo. Después de un rato, Sofía regresó a la sala. «¿Necesita algo en particular que le prepare? ¿O quiere que le lea un poco?», preguntó, sintiendo la necesidad de establecer una tarea. Antonio se ajustó en el sillón. «No, mi niña, siéntate un momento, el tiempo ya no me falta», dijo, esbozando una media sonrisa. Sofía tomó asiento en una silla cercana, preparada para escuchar. Comenzaron a hablar de cosas ligeras: el jardín descuidado, la falta de azúcar en el café, la universidad. Antonio era un buen conversador, y Sofía se sintió atraída por su capacidad para observar el mundo con una lentitud que ella nunca había conocido. La conversación tomó un giro más profundo cuando Sofía mencionó lo afortunado que era de tener tantos recuerdos a su alrededor. Antonio suspiró suavemente, mirando hacia las fotos antiguas. «Sí, los recuerdos están aquí. Pero un hombre al final de su camino no solo quiere recuerdos, Sofía. Quiere sentir el presente». Hubo una pausa en la que solo se escuchó el goteo de un grifo. Ella asintió, pensando que se refería a la calidez humana que ella le estaba dando. Luego, Antonio inclinó la cabeza. Su tono se hizo más casual, casi inexpresivo, como si estuviera hablando del tiempo. «Mira, tengo todo en orden para el final. Solo tengo una cosa pendiente, un capricho, si quieres llamarlo así. Me gustaría volver a sentir esa conexión intensa, esa chispa que uno solo tiene cuando es joven y el mundo es nuevo. Sentir que uno ama y es amado de esa manera, sin pensar en el para siempre, solo en el ahora. Es un deseo absurdo, ¿verdad? Pero es lo único que me queda por cumplir», dijo, encogiéndose de hombros. Sofía sintió una punzada de tristeza por él, pensando en la soledad que debía haber albergado ese último deseo.
Vio el anhelo en sus ojos, oculto tras la máscara de la indiferencia. Ella no entendía la magnitud de lo que él acababa de confesar, tomándolo como un arrebato poético de un hombre enfermo. Simplemente pensó, qué pena que no pueda darle eso. Su respuesta fue sencilla, llena de la inocencia de sus 20 años. No es absurdo, Antonio. Todo el mundo quiere sentirse amado, dijo, con su mano reposando sobre la rodilla en un gesto puramente compasivo, sin segundas intenciones. Él miró su mano en un silencio que se extendió demasiado. Ella retiró la mano, sintiendo de nuevo esa inexplicable distancia y cercanía que llenaba el espacio. Antonio no dijo nada más sobre el tema, se limitó a sonreír. Pero en su mirada había una nueva luz, una luz que Sofía no supo descifrar en ese momento, pero que prometía un camino inesperado. Ese breve e íntimo intercambio era la punta de lanza que había atravesado la pared generacional. Ella había entrado en el espacio y ahora, sin saberlo, había tocado el secreto más íntimo del hombre. Sofía solo quería ayudarlo a vivir. Antonio solo quería que ella lo ayudara a amar de nuevo. Sofía se puso de pie. La tarde se acercaba. «Volveré mañana a la misma hora, ¿de acuerdo? Intentaré traerle unas flores», anunció, decidiendo llevar un poco de vida al Museo de Recuerdos. Antonio la observó hasta que cruzó el umbral. Ella es tan clara, tan pura, pensó él, y el deseo que acababa de admitir en voz baja comenzó a tomar una forma más definida, más peligrosa en su mente. Con el paso de los días, la incomodidad inicial se disolvió en una rutina suave y necesaria. Sofía acudía puntualmente a la casa de Antonio. El aire viciado por el tiempo dio paso al aroma reconfortante de la sopa recién hecha y al tenue sonido de las páginas de un libro al ser volteadas. Ella se movía por la casa con una ligereza que, para Antonio, era un bálsamo. Cocinaban juntos. Más bien ella cocinaba mientras él observaba, ofreciendo indicaciones puntuales y a veces obsoletas sobre cómo sazonar. ¿Ha probado este guiso alguna vez con un poco de vino tinto, Antonio?, le preguntó Sofía una tarde, mientras cortaba verduras con precisión. Yo solo recuerdo que mi esposa le ponía un poco de laurel, pero el vino. Eso es moderno, creo, respondió él, con una sonrisa que no le llegaba del todo a los ojos. Las charlas eran su principal actividad. Sofía le contaba sobre sus clases, sus sueños con una carrera en humanidades, el ruido y la velocidad del mundo exterior. Él escuchaba con atención monacal, como si sus palabras fueran un raro y valioso concierto. Poco a poco, los gestos de Sofía, que al principio eran puramente funcionales, se hicieron más íntimos. La enfermedad de Antonio avanzaba de forma irregular, con días de lucidez y fuerza seguidos por momentos de profunda debilidad. Una mañana, al encontrarlo especialmente apagado y con la ropa arrugada, Sofía se acercó para acomodarle el cuello de la camisa. Lo hizo de forma natural, como si fuera su abuelo. Sus dedos se demoraron apenas un instante cerca de su rostro. Antonio cerró los ojos y se quedó inmóvil, absorbiendo esa pequeña deferencia física. No era un gesto romántico, era cuidado. Pero para él, la sensación de que una mano joven y tierna se ocupara de él era una sensación hacía mucho tiempo olvidada. «Gracias, mi niña. Nadie hace eso por mí hace años», dijo Antonio con voz apenas audible. Otro día, al levantarse de la silla, sus piernas temblaron. Sofía, sin dudarlo, tomó su mano y la apoyó firmemente en su brazo para guiarlo hasta la mesa. Su mano era pequeña y suave. La de Antonio era grande, nudosa y marcada por el tiempo. Ese contacto prolongado era un cable de tierra que lo anclaba a la vida. Ella solo veía a un hombre frágil que necesitaba ayuda. Él sentía la vitalidad pura que fluía a través de su piel. Fue durante las horas de lectura cuando la narrativa de Antonio comenzó a cambiar. Sofía leía en voz alta novelas históricas y poemas. Entre capítulo y capítulo, Antonio comenzaba a tejer sus propias historias. Eran relatos de su juventud, su primer baile, el trabajo duro en el campo, pero sobre todo, el romance. Había una chica, María. Tenía el cabello oscuro, muy largo. Siempre sonreía así. Y al decir esto, Antonio intentaba imitar la sonrisa,
y sus ojos se iluminaban con una alegría repentina y juvenil. Ella no era de aquí, solo estaba de paso. Recuerdo que nos sentábamos junto al río y el silencio era suficiente. No necesitábamos palabras. Sofía lo animaba, fascinada por la pasión que se desprendía de sus recuerdos. Eso suena muy romántico, Antonio. ¿Y qué pasó después? La vida pasó, Sofía, el deber, la distancia, esas cosas. Pero el recuerdo de cómo me hizo sentir, eso nunca se fue. Era como si mi alma hubiese despertado por primera vez, explicaba Antonio, sin mencionar a su esposa, enfocándose únicamente en la intensidad de aquel primer amor. Sofía, inmersa en la ingenuidad de sus 20 años, veía esas historias como lecciones de vida, ejemplos de la belleza atemporal del afecto. Ella sonreía ante sus relatos, tocándole la mano con un rápido apretón cuando sentía que Antonio se emocionaba demasiado. Estos toques eran su forma inocente de mostrar empatía. Lo que Sofía no captaba era la profundidad del efecto que sus gestos estaban teniendo. Cuando ella reía o cuando sus manos se rozaban accidentalmente al pasarle la taza de té, Antonio no veía a una joven estudiante solidaria. Lo que percibía era la materialización de ese anhelo que había confesado, la resurrección de la chispa de juventud que creía perdida. Él se preguntaba si ella, en su absoluta inocencia, se daría cuenta de que su simple presencia y su afecto desinteresado estaban cumpliendo su último deseo de una manera inesperada y peligrosa. Para Sofía, tocar su mano era reconfortar al anciano. Para Antonio, era una corriente eléctrica que viajaba directamente a su corazón fatigado. Una tarde, Sofía estaba doblando la manta que Antonio usaba en el sillón. Se agachó y al levantarse, Antonio extendió su mano, no para tomarla, sino para detenerla un instante, apoyando la punta de sus dedos en el hombro de la joven. «Gracias por la luz que traes a esta casa, Sofía», dijo Antonio. La gratitud en su voz era genuina, pero el gesto era una fracción de segundo más largo de lo que dictaba la decencia formal. Ella se sintió ligeramente incómoda, pero lo atribuyó a la melancolía del hombre. «Solo está agradecido. Solo está solo», se dijo Sofía, apartándose gentilmente para terminar su tarea, pero la imagen de su mirada, fija y profunda, la siguió. Sofía no podía ver el deseo, pero la sentía. Algo estaba cambiando en la naturaleza de su relación. Una metamorfosis sutil, donde la compasión se estaba fusionando con un anhelo más complejo, impulsado por el recuerdo vivo que Antonio mantenía de su juventud. Los rituales cotidianos se habían convertido en un lenguaje secreto, y cada acción pequeña adquiría ahora un peso emocional que solo uno de ellos reconocía conscientemente. El límite de la ayuda comenzaba a desdibujarse en la penumbra de la necesidad mutua. El tiempo que pasaban juntos se sentía cada vez más como un mundo aparte, desconectado de las reglas y las etiquetas externas. Sofía seguía ofreciendo cuidado, pero Antonio estaba recibiendo algo que iba mucho más allá de la asistencia práctica. Estaba recibiendo la renovación de una emoción que creía muerta. Una tarde, el cielo se cerró sobre la ciudad con una repentina furia gris. La lluvia golpeaba los cristales de las ventanas de la vieja casa de Antonio con una intensidad casi violenta, creando un ambiente de intimidad forzada. El aire se sentía pesado, cargado de la humedad del exterior y del silencio expectante del interior. Antonio había tenido un día particularmente malo, un pico de fiebre que lo dejó empapado en sudor y necesitado de un cambio completo de vestimenta. Sofía lo ayudó a levantarse con mucho cuidado. Su fragilidad era evidente, y ella se concentraba en la mecánica de la tarea: levantar el brazo, deslizar la tela. El proceso era lento y requería una cercanía inevitable. Mientras Sofía retiraba la camisa sudada de Antonio, él permaneció quieto, apoyándose pesadamente en ella. Durante un instante fugaz, en la penumbra que la lluvia había creado en la habitación, sus miradas se encontraron. No fue un accidente de un segundo, sino una convergencia sostenida. Antonio miró a Sofía. Ella estaba tan cerca que podía sentir el suave calor de su respiración. La preocupación en el rostro de la joven, sus cejas ligeramente fruncidas por el esfuerzo y la compasión.
hicieron que algo se rompiera dentro de él. Su deseo, largamente reprimido y disfrazado de nostalgia, subió a la superficie, limpio de enfermedad y de vejez, y se reflejó directamente en sus ojos. Sofía no pudo apartar la mirada de inmediato. Vio más que gratitud. Vio una profundidad cruda y abrumadora, una expresión de anhelo que no había visto antes. Era la mirada de un hombre que ve un faro en medio de una tormenta, y esa intensidad la desarmó. Finalmente, ella rompió el contacto visual, concentrándose en el trozo de tela que sostenía, con las mejillas ardiendo. Cuando terminó de ponerle la camiseta limpia, Antonio tomó suavemente la mano de Sofía, que aún ajustaba la tela. Su toque ya no era el apretón débil de un anciano enfermo, sino la firmeza momentánea de alguien con propósito. «Mira, mi niña», comenzó Antonio, su voz baja y ligeramente rasposa. Sofía levantó la vista. Él le sostuvo la mirada sin titubear. «Tienes la misma luz en los ojos, la misma manera de arrugar la nariz cuando sonríes, igual que María. Eres igual a la chica que amé cuando todo era posible», susurró Antonio, y en esa comparación, la línea entre el pasado idealizado y el presente tangible se desvaneció por completo. Sofía sintió una mezcla de emociones turbulentas. Por un lado, una profunda ternura por la manera en que Antonio aferraba el recuerdo de su juventud. Por otro lado, una alarma helada. Él no la estaba viendo a ella, a Sofía, la estudiante de 20 años. Estaba viendo a un fantasma, un espejismo de su deseo cumplido. Pero lo más desconcertante fue la reacción de su propio cuerpo. La intensidad de la mirada de Antonio y la sinceridad de sus palabras no le resultaron repulsivas, sino extrañamente cautivadoras. Sofía se dio cuenta de que la forma en que él la miraba había cambiado por completo. Ya no era el afecto de un abuelo, ni siquiera la gratitud del paciente, sino algo más. Era un deseo profundo, adulto y completamente centrado en ella. Se sintió atrapada, como si de repente hubiese madurado 50 años en un solo segundo. Antonio, con su edad y su enfermedad, representaba una experiencia y una sinceridad brutal sobre el anhelo humano que la había conmovido hasta lo más íntimo. ¿Cómo puede alguien ser tan honesto sobre su necesidad?, se preguntó Sofía, sintiendo su corazón latir con un ritmo irregular. Estaba confundida por la naturaleza de esta atracción, que no era física en el sentido habitual, sino psicológica y emocional. Se sentía atraída por su vulnerabilidad, por el peso de su historia, por la intensidad del último deseo que ahora pendía en el aire entre ellos. Ella retiró la mano, esta vez de forma brusca, y se alejó para recoger la ropa sucia. «Voy a preparar algo caliente, Antonio. La sopa le vendrá bien», dijo, usando la rutina para crear una barrera. El ruido de la lluvia llenó el silencio. Antonio no la detuvo. Se recostó, cerró los ojos, sintiéndose satisfecho y aterrado a la vez. Había dicho las palabras en voz alta, había roto el juramento de la decencia, y Sofía lo había sentido. Ella lo siente. «Lo sé», pensó él, y el conocimiento de la chispa encendida era más potente que cualquier medicina. Sofía se quedó en la cocina un buen rato, mirando el vapor que salía de la olla. Estaba acostumbrada a la admiración de chicos de su edad, pero esta mirada, esta conexión con el recuerdo de un amor perdido y con el tiempo mismo, la hacía sentirse extraña. Se preguntó si era correcto seguir allí. Sabía que su compasión la ataba, pero ahora el lazo también estaba anudado por una curiosidad peligrosa, por la urgencia de un hombre que se estaba muriendo y que la veía como su única posibilidad de redención emocional. La inocencia había terminado. Ambos estaban ahora parados en el umbral de una zona prohibida, invitándose mutuamente a cruzar. La diferencia generacional ya no era una pared, sino un delgado velo que el deseo acababa de rasgar. La joven se preguntaba qué dirían sus compañeros si supieran que la mirada de ese hombre enfermo y anciano la hacía sentirse más mujer y viva que cualquier coqueteo superficial que hubiese experimentado. Se dio cuenta de que su tarea de voluntariado se había transformado en un drama psicológico que la desafiaba en sus propias convicciones. «Si fueras tú, ¿te atreverías a seguir volviendo a esa casa?»,
sabiendo que la mirada de ese hombre ha cambiado para siempre y que ya no te ve solo como una voluntaria. Por favor, responde en los comentarios para que yo y todos lo sepamos. El mundo exterior, con sus reglas no escritas y su incesante murmullo, comenzó a filtrar su juicio frío a través de las grietas de la rutina de Sofía. Para ella, las horas en casa de Antonio eran un escape de la superficialidad de la vida universitaria, un lugar donde la verdad de la vida y la muerte se sentían más reales. Para sus compañeros, sin embargo, su dedicación era excesiva y, por lo tanto, sospechosa. Los cambios en su horario eran evidentes. Sofía cancelaba planes de estudio y reuniones de fin de semana, siempre con la misma excusa: tengo que ir a ver a Antonio. Los susurros empezaron en los pasillos de la universidad, luego en el grupo de chat, y finalmente llegaron a ella disfrazados de consejos amistosos. Una tarde, mientras tomaban café, su amiga Clara, que siempre se había caracterizado por su prudencia, le tocó el brazo con una seriedad inusual. Oye, Sofía, sé que estás haciendo algo bueno, pero la gente está hablando. Sofía frunció el ceño. ¿Hablando de qué, Clara? De que ayudo a un hombre enfermo. No es que lo ayudes, es cuánto lo ayudas y el tiempo que pasas allí, sola. Antonio tiene 70 años, Sofía. La gente imagina cosas. Clara bajó la voz mirando a su alrededor. Los vecinos lo ven y créeme, la edad no detiene el chisme. Ten cuidado, ¿sí? Podría dañar tu reputación. No te mereces eso. El comentario le dolió más de lo que quiso admitir. Sofía se sintió atacada, no por lo que hacía, sino por cómo la sociedad distorsionaba un acto de pura compasión a través de la lente de la edad y el género. Se dio cuenta de la fragilidad de su buena voluntad frente al juicio público. ¿Por qué el afecto tiene que ser sospechoso solo por la diferencia de edad? Pensó con una mezcla de rabia e indefensión. Mientras la presión social comenzaba a rodear a Sofía, la familiar se acercó a Antonio desde lejos. Miguel, el hijo de Antonio, era un hombre de negocios que vivía en otra provincia, con llamadas esporádicas pero obligatorias. Su comunicación era una mezcla de deber y distancia. Una mañana, el teléfono sonó. Antonio atendió con la calma que solo la enfermedad puede otorgar. «¿Papá? ¿Cómo sigues?» Llamé a la enfermera de la agencia solo para asegurarme. Me dijo que hay una voluntaria, una tal Sofía, que va todos los días. ¿Es cierto? La voz de Miguel era cortante, práctica, buscando la eficiencia. Antonio sintió un pinchazo de protectora lealtad hacia la joven. Sí, Miguel, una chica excelente, me ayuda mucho, me lee, me hace compañía. Es un ángel. Un ángel. ¿Y cuántos años tiene ese ángel?, preguntó Miguel, y el tono, aunque aparentemente neutral, estaba cargado de escepticismo financiero y moral. Antonio notó la pausa. «20. ¿Está en la universidad? ¿Qué importa la edad?», respondió Antonio sintiendo la necesidad de ocultar la verdadera naturaleza de su conexión. «Importa porque tienes que ser sensato, papá. Eres vulnerable. Ella es muy joven. ¿Estás seguro de que no está buscando algo más? ¿Tiempo? ¿Dinero? ¿Influencia?» «Pregunto por tu seguridad», insistió Miguel, la preocupación por su herencia enmascarada como cuidado paternal. Antonio apretó la mandíbula. El juicio de su hijo, que vivía tan lejos, le pareció una hipocresía cruel. ¿Mi seguridad? Mi seguridad es lo de menos ahora, Miguel. Déjala a la chica en paz. Ella no busca nada, solo me da compañía, que es más de lo que muchos me dan. Colgó poco después, sintiendo la fatiga no de la enfermedad, sino de tener que defender algo que le estaba dando una razón para seguir adelante. El mundo de Miguel era lógico y estructurado. No había espacio para un último deseo romántico al borde del final. Sofía, al enterarse de los rumores y de las preguntas de Miguel a través de una de las enfermeras, comenzó su debate interno. Se sentaba en la vieja silla de terciopelo de Antonio, observándolo mientras dormitaba, y se sentía como una intrusa en su propia compasión. ¿Qué debo hacer? Si me voy ahora, él se sentirá abandonado. Me necesita, se decía a sí misma, anclando su decisión en la moral del deber. Pero una voz interior más silenciosa,
la que había despertado con la mirada de Antonio, susurraba: «Si te vas, pierdes la única conexión honesta que has sentido con un alma». El conflicto la devoraba. La presión de la sociedad le recordaba constantemente las fronteras inamovibles de la edad y el decoro. 20 y 70, voluntaria y enfermo. Las etiquetas sociales exigían una distancia que ella y Antonio habían destruido con gestos pequeños y diálogos profundos. Se dio cuenta de que lo que la sociedad temía no era la explotación, sino la existencia misma de un amor o anhelo que desafiara la norma. La moral era una cadena que intentaba atar un sentimiento que se había vuelto libre y sin edad. Sofía se sentía atrapada entre la ética de la ayuda y la moral del juicio. Una tarde, al salir de la casa, una vecina la interceptó con una sonrisa demasiado forzada. «Qué amable es, jovencita. Tómese un descanso a veces. El señor Antonio necesita descansar, y usted también». El mensaje no era un consejo, era una advertencia en clave. Sofía regresó a su piso, sintiéndose acorralada. La casa de Antonio, que había sido su refugio de realidad, se había convertido en el escenario de un conflicto social. La idea de dejarlo era un dolor punzante, pero el peso del juicio externo, el miedo a ser señalada y herir a su propia familia, era una carga que casi la hacía ceder. Estaba en la encrucijada entre lo que debía hacer y lo que su corazón, inexplicablemente, le pedía hacer. El mundo estaba esperando que ella fracasara en la prueba. El peso del juicio externo se había quedado en la calle, pero la tensión se instaló en el ambiente de la casa. Sofía no se fue. Su debate interno la había llevado a la convicción de que abandonarlo ahora sería una traición a su propia humanidad. Antonio notaba su presencia, ahora más silenciosa, y percibía que la distancia invisible entre ellos se había acortado, aunque la joven intentaba mantener la profesionalidad de sus primeros días. Una noche, el dolor de Antonio lo despertó. No era el dolor sordo y constante al que ya estaba acostumbrado, sino una punzada aguda y repentina que lo dejó sin aliento. Sofía, que se había quedado más tarde de lo habitual terminando de ordenar unos papeles, escuchó su gemido ahogado desde la sala. Entró corriendo en el dormitorio. «Antonio, ¿qué pasa? Respira, despacio», dijo Sofía, encontrándolo rígido, con las manos apretadas en las sábanas. Se acercó a la cama y por primera vez no midió la distancia. La compasión anuló cualquier temor o precaución social. Antonio extendió una mano temblorosa, sin buscar la de ella, sino simplemente buscando algo a lo que aferrarse en su angustia. Sofía entendió la súplica. Tomó su mano grande y caliente con ambas suyas, sentándose suavemente en el borde de la cama. «Estoy aquí. Concéntrate en mi voz». Ya pasó», susurró Sofía, repitiendo palabras que había leído en algún manual, pero imbuyéndolas de una emoción propia, real. Su toque era firme, reconfortante, y no se retiró cuando el dolor pareció ceder un poco. Antonio abrió los ojos, agotado, y miró a Sofía. Ella estaba inclinada sobre él, su cabello cayendo ligeramente hacia un lado. El miedo en sus ojos por su sufrimiento era evidente. En ese instante de debilidad absoluta y profunda conexión, la cautela de Antonio se disolvió. Llevó la mano de Sofía, todavía entrelazada con la suya, hasta su boca, y le dio un ligero, casi imperceptible, beso en el dorso. Luego, con un movimiento lento y lleno de significado, tomó la barbilla de la joven. Sofía se dejó guiar, su mente incapaz de registrar la transgresión, solo la urgencia del momento. Antonio acercó su rostro y depositó un casto beso en su frente, justo por encima de sus cejas. No fue un beso de pasión, sino de entrega y reconocimiento. El silencio cayó sobre la habitación con el peso de una verdad revelada. Ambos se quedaron inmóviles. Las palabras, los gestos, la edad, todo se había detenido. Sabían, sin necesidad de verbalizarlo, que la frontera se había roto irrevocablemente. Lo que había ocurrido no podía atribuirse a la casualidad o al cuidado. Era una manifestación de la necesidad mutua que había estado creciendo en las sombras.
Sofía fue la primera en moverse, pero no se alejó. Se limitó a inclinar la cabeza, todavía cerca, sintiendo el calor residual del beso en su piel. Esto no es lo que se supone que debe pasar, pensó. Pero el sentimiento que la invadía no era repulsión, sino un consuelo profundo, como si finalmente hubiese encontrado el lugar donde se le permitía ser completamente vulnerable sin juicio. A partir de ese momento, la relación cambió de forma radical, aunque sutil. Los gestos que compartían adquirieron una nueva profundidad. Los apretones de manos se prolongaban sin la excusa de la debilidad. Sofía, al ayudarlo a levantarse, lo abrazaba suavemente, un abrazo que duraba un segundo más de lo necesario, una fusión breve de dos cuerpos que se daban y recibían refugio. Antonio se apoyaba en ella con una confianza que ya no era solo física. «Gracias por quedarte. Por no asustarte», le dijo Antonio un día, mientras se sentaban a la luz tenue de la lámpara. «Me asusté, Antonio. Pero me asusta más la idea de que usted esté solo ahora», respondió Sofía, su voz baja. «Usted me necesita y yo siento que este lugar me permite ser honesta sobre el afecto. No hay máscaras aquí». Esa cercanía, aunque reconfortante para ambos, la realización del último deseo de Antonio y la validación emocional de Sofía, estaba irremediablemente llena de culpa. Sofía sentía el peso de la advertencia de Clara, la desaprobación proyectada de Miguel. Se veía a sí misma como una traidora a la misión de voluntariado, pero no podía dar marcha atrás. «Soy una estudiante. Él es un hombre enfermo que podría ser mi abuelo». «Esto está mal», se repetía Sofía. Pero luego, Antonio le contaría otra historia de María, o la miraría con ese brillo de gratitud y anhelo, y toda su racionalidad se desmoronaba. Su compasión, que inicialmente la había atraído, ahora se había fusionado con su empatía y una nueva, desconocida, emoción. Ella no podía arrancarse de su lado porque, en ese vínculo, sentía que estaba luchando contra la soledad y el olvido en nombre de un alma noble. El límite social se había roto con ese beso en la frente, y ahora se encontraban flotando en un espacio donde solo contaban sus sentimientos. Antonio, por su parte, vivía en una niebla feliz. La culpa existía, pero era una voz lejana sofocada por la intensidad del presente. Sofía no era María, pero era el vehículo a través del cual el sentimiento de amor juvenil y la conexión volvían a él en su hora final. Él se había atrevido a pedirlo, y ella, sin querer, había respondido. La intensidad de esos nuevos gestos era un secreto que solo ellos conocían, un contrabando emocional que llevaban a cabo en el centro de la casa. Cada caricia suave, cada toque prolongado, no era un acto de deseo físico en el sentido superficial, sino un acto de afirmación mutua. La afirmación de Antonio de que todavía podía inspirar afecto, y la afirmación de Sofía de que la verdadera conexión humana trasciende las barreras. El mundo exterior podía juzgar, pero en el crepúsculo de esa habitación, solo existía la urgencia de dos almas de fusionarse en el entendimiento. Ella lo sentía, y aunque el miedo la atenazaba, la recompensa emocional de esa intimidad era un imán. Se preguntó si ese era el amor que la gente buscaba. No la perfección, sino la aceptación completa de la vulnerabilidad ajena. La joven se daba cuenta de que cada minuto que pasaba en esa casa era una revolución silenciosa contra las expectativas. La presión externa solo servía para solidificar su decisión. Si iban a juzgarla de todos modos, prefería ser juzgada por ser fiel a su corazón que por ser cobarde frente a un hombre que solo pedía sentirse vivo. La balanza se había inclinado, y la compasión, mezclada con el despertar de sus propias emociones complejas, la mantenía anclada en el lado de Antonio. ¿Crees que Sofía debe separarse de Antonio inmediatamente para proteger su reputación y la moralidad? ¿O su compromiso de compasión es más importante que la presión social? Por favor, responde en los comentarios para que yo y todos lo sepamos. La línea cruzada con ese beso en la frente no se deshizo, sino que se convirtió en el umbral de una complicidad intensa. La vigilancia externa obligó a Antonio y Sofía a la clandestinidad, no de forma dramática,
sino con la sutileza de quienes protegen un tesoro frágil. Sus visitas cambiaron de hora. Sofía comenzó a aparecer al anochecer, justo cuando la calle se vaciaba de vecinos curiosos y el ambiente se volvía discreto. El pretexto era simple: necesita la cena tarde y luego leo hasta que se duerma. La vieja casa se convirtió en el escenario de un enamoramiento oculto. En esas horas de penumbra se despojaban de sus roles. Antonio dejaba de ser solo el paciente, Sofía más que la voluntaria. Se sentaban juntos en la sala de estar, a menudo con una sola lámpara encendida, dejando que las sombras cubrieran la distancia entre sus años. Las conversaciones ya no eran sobre su salud o los estudios de ella, sino sobre la vida, las oportunidades perdidas y las verdades esenciales que solo la cercanía de la muerte puede revelar. Antonio le hablaba con una lucidez emocionante sobre su juventud, sus errores, y cómo la vida era una serie de momentos que solo tenían sentido cuando se compartían. Sofía, por su parte, le ofrecía el fuego de la esperanza y la inexperiencia. Le hablaba de sus sueños universitarios, de la sensación de tener un mundo entero por delante. En el contraste de sus épocas, encontraban una fusión extraña y perfecta. Él le daba la perspectiva del tiempo acabado. Ella le devolvía el sabor del tiempo infinito. Una de esas noches, la conversación se detuvo en un silencio profundo. La música suave de un viejo tocadiscos llenaba el espacio con melodías olvidadas. Antonio tomó la mano de Sofía, la llevó a su mejilla y cerró los ojos, no por debilidad, sino por placer puro. Ella no se movió, sintiendo la textura áspera de la piel de él. «Esto es lo que pedí», susurró Antonio. No quería la juventud de vuelta. Quería sentir la conexión que solo el amor trae. Antes de irme. «Me lo has dado, Sofía». «Usted también me da algo, Antonio», respondió ella, su voz apenas audible. «Me enseña que la vida no se acaba mientras el corazón sienta». Guiados por sus emociones que habían trascendido los límites normales, esa noche se permitieron una profunda intimidad. Sofía se inclinó y en la quietud de ese espacio íntimo, sus bocas se encontraron. El beso no fue torpe ni impulsivo. Fue la pausa larga y tierna de dos almas que se reconocen, un acto de afirmación que iba más allá de lo carnal. No había prisa, solo una apreciación mutua por la presencia del otro. Para Antonio, era la reafirmación de su vitalidad, el cumplimiento de un deseo de conexión que había creído imposible. Para Sofía, era una lección de afecto en su estado más puro, la belleza de la vulnerabilidad compartida y la aceptación completa del otro, sin adornos ni expectativas sociales. La conexión física que se desarrolló se describió con la maestría de un lazo espiritual, un acto de profundo consuelo, donde las almas se encontraron en un anhelo compartido de ser vistas y queridas. Se apreciaron mutuamente por lo que eran, dos personas que se necesitaban en un momento crucial. Los minutos se estiraron, volviéndose atemporales. Al separarse, no hubo necesidad de palabras, solo la mirada compartida de quienes han presenciado una verdad sagrada. Sofía sintió que había cruzado un punto de no retorno en su propia madurez emocional. Esto es lo que la gente teme que sea, pensó, pero la paz que sentía era innegable. Comenzaron a crear pequeños códigos y rituales. Antonio le dejaba la ventana de la cocina entreabierta para indicar que no había vecinos cerca. Sofía le enviaba mensajes con una única palabra: tranquilo. Cuando la presión social la abrumaba, estos encuentros secretos se convirtieron en su oasis, un lugar donde el mundo exterior y sus juicios no podían tocarlos. Sabían que su relación era un fenómeno temporal, ligado al frágil hilo de la vida de Antonio. No hablaban de futuro, de planes, de lo que harían cuando él mejorara. Hablaban solo del presente inmediato, de la luz de la luna que se filtraba, del sabor del café que ella le preparaba, de la sensación de sus manos entrelazadas. Sofía observaba el rostro de Antonio, notando cómo los días de felicidad y los encuentros nocturnos le habían devuelto un brillo a los ojos que la enfermedad había intentado robar. Se sentía responsable de su alegría, y esa responsabilidad
era el mayor motor para ignorar la culpa que a veces intentaba colarse. En esos momentos de pasión íntima y conversación sincera, la diferencia de 50 años se sentía menos que la diferencia entre la casa y la calle. Eran solo dos personas, dos almas, sumergidas en la urgencia de un amor que sabía que su tiempo era limitado y precioso. Vivían en una burbuja de urgencia, ignorando el inevitable clímax que se acercaba. Tras la ruptura del límite, la necesidad de proteger su conexión se volvió primordial. El juicio externo, aunque doloroso, actuó como un catalizador, forzándolos a la clandestinidad y, paradójicamente, a una intimidad aún mayor. Sofía ajustó sus visitas, buscando las horas en que la luz del crepúsculo se transformaba en noche profunda, cuando la calle quedaba envuelta en el silencio complaciente de la madrugada. Ella ya no era la voluntaria de la tarde, sino la confidente nocturna. La vieja casa de Antonio se convirtió en una cámara sellada del tiempo. Se instalaron en la biblioteca, un cuarto pequeño y oscuro, donde el olor a papel viejo y el tacto del terciopelo desgastado creaban una atmósfera de confesionario. Una sola lámpara de lectura proyectaba un círculo dorado sobre ellos, dejando el resto del mundo sumido en la sombra. En ese santuario, las etiquetas de edad, enfermedad y roles sociales desaparecían. Eran simplemente Antonio y Sofía. Las conversaciones de esos encuentros secretos eran el tejido de su afecto. Antonio le hablaba con una transparencia desarmante de su miedo a la extinción, de los fantasmas de su pasado, y de cómo el tiempo había acelerado su paso desde el diagnóstico. Le reveló arrepentimientos menores y alegrías olvidadas, y cómo cada respiración se sentía ahora milagrosamente preciosa. Pensaba que iba a irme sin volver a sentir esto, le dijo Antonio una noche, mientras el tocadiscos giraba una pieza de jazz. Él sostenía su mano con una firmeza que desmentía su fragilidad. Esta sensación de que alguien te mira de verdad, Sofía, no por lo que fuiste, sino por lo que eres ahora, al borde. Sofía le ofrecía la contraparte luminosa. Compartía su entusiasmo por el futuro, sus dudas sobre la dirección de su vida y la presión abrumadora de las expectativas juveniles. Su inexperiencia se sentía genuina y fresca, junto a la sabiduría fatigada de él. En esa fusión de épocas, se nutrían mutuamente. Antonio recibía la chispa de la vida renovada, y Sofía aprendía que el amor más profundo no dependía del tiempo que quedara, sino de la calidad de la atención dada. Los gestos, inicialmente vacilantes, se hicieron rituales de afecto. Sofía, al servirle el té, dejaba su mano sobre la taza de Antonio por un instante. Un calor compartido que no necesitaba explicación. Antonio, al escucharla reír por una anécdota, le tocaba la mejilla con un dedo rugoso, un toque lleno de ternura paternal y anhelo romántico a la vez. Una noche, la atmósfera se espesó con una emoción que iba más allá de la amistad y la compasión. Antonio había estado especialmente débil y Sofía se había sentado en el suelo, la cabeza apoyada junto a la cama, leyendo un libro de poemas. Al levantar la mirada, sus ojos se encontraron. No había piedad ni obligación en la mirada de ella, solo una aceptación luminosa. En ese momento de absoluta vulnerabilidad mutua, se dejaron guiar por una poderosa corriente emocional. Sofía se inclinó sobre él. Sus bocas se unieron en un largo y profundo reconocimiento silencioso. Fue un acto que trascendió la edad y el cuerpo, la fusión de dos almas que anhelaban la conexión humana en su forma más honesta. No fue un acto de pasión carnal, sino una muestra de vida y aprecio por la presencia del otro. Para Antonio, era el cumplimiento sagrado de su último deseo. Se sentía amado en su decrepitud. Para Sofía, era una lección de afecto que la despojaba de superficialidades. Ella no se estaba aprovechando, estaba dando y recibiendo la forma de amor más desinteresada que había conocido, una conexión que no se atrevía a nombrar. Al separarse, la paz llenó la habitación. Ambos sentían la intensidad de lo que habían compartido, un secreto íntimo que los unía contra el mundo. Sabían que su idilio era inherentemente temporal. Antonio lo sabía por su salud, Sofía por la rigidez de las reglas sociales.
No tenían futuro, y esa falta de horizonte era lo que hacía que el presente fuera tan desesperadamente hermoso. No había promesas de siempre, solo la certeza del ahora. Empezaron a vivir en una urgencia silenciosa. Cada sonrisa, cada toque prolongado, era una inversión en la memoria. Sofía veía cómo la vida regresaba a los ojos de Antonio, cómo la enfermedad perdía terreno frente a la alegría, y en esa responsabilidad de ser su fuente de felicidad, encontraba una fuerza para ignorar los murmullos de la universidad y las preguntas implícitas de Miguel. Su amor era un contrabando emocional realizado en la oscuridad, una rebelión contra la noción de que el afecto debe adherirse a calendarios o certificados de nacimiento. En el abrazo suave y en la conversación compartida, se encontraban dos seres humanos apreciándose mutuamente, sus almas entrelazadas en un último baile de consuelo y verdad. Estaban inmersos, plenamente y sin reservas, en el presente efímero que habían creado juntos. Una madrugada, justo cuando la noche comenzaba a ceder ante el gris del amanecer, Sofía cometió el error de no esperar lo suficiente. Salió por la puerta principal, intentando que sus pasos fuesen ligeros sobre las piedras del sendero. En ese preciso instante, la señora Elena, la vecina de enfrente conocida por su vigilancia implacable, regaba su pequeño jardín. Sus ojos se fijaron en la figura de Sofía y luego en la puerta de Antonio, que se cerraba con un chasquido casi inaudible. El rumor no tardó en extenderse. No fue un chisme discreto, sino una marea creciente de indignación moral. Los comentarios ya no eran cuchicheos a espaldas de Sofía, eran acusaciones abiertas y enjuiciamientos severos. Una joven a esas horas, de noche, en casa de un anciano enfermo. Claramente, se está aprovechando de su soledad, decían en la panadería. La compasión de Sofía fue reinterpretada instantáneamente como manipulación. La noticia, amplificada por las habladurías, llegó a oídos de Miguel, el hijo de Antonio. Miguel, que había expresado su inquietud anteriormente, regresó de inmediato, sin avisar. Su llegada no fue un acto de amor filial, sino una inspección defensiva. Encontró a Antonio en el sillón de la sala, con una paz que Miguel no había visto en años, y a Sofía terminando de arreglar las medicinas en la cocina. El ambiente era de familiaridad, lo cual solo alimentó la ira del hijo. Miguel se plantó frente a Sofía, su voz baja y tensa, llena de una rabia contenida. «¿Qué hace aquí a estas horas, Sofía?», preguntó Miguel, ni siquiera disimulando su tono. Sofía, que siempre había enfrentado la crítica con silencio, sintió un escalofrío helado. «Es un poco tarde, sí. Estaba terminando de organizar los horarios de sus medicamentos. Antonio estaba teniendo una noche difícil». «No mienta. He escuchado las historias de los vecinos. Se le ve demasiado cómoda aquí para ser solo una voluntaria. Mi padre está vulnerable», la acusó Miguel, su voz subiendo. «Parece que se está aprovechando de su estado». Antonio, que había permanecido en silencio observando la escena, sintió el aguijón de la injusticia y la amenaza de que su último deseo fuese mancillado. Se levantó, apoyándose en la mesa, su debilidad olvidada en la urgencia de defender a la única persona que lo había mirado con amor en sus últimos años. «Detente, Miguel». Su voz, aunque débil, resonó con una autoridad que no había usado en meses. «Nadie se aprovecha aquí. Si alguien ha iniciado algo, he sido yo». Miguel se volvió hacia su padre, su rostro una máscara de asombro y decepción. «Padre, ¿qué está diciendo? Es una niña. Usted no está en sus cabales». «La enfermedad». «Estoy más en mis cabales ahora que en los últimos 10 años», interrumpió Antonio, enfrentando la mirada de su hijo. Se acercó a Sofía y puso una mano temblorosa en su hombro, un gesto que era a la vez posesivo y protector. «Sofía me ha dado lo que tú y el resto del mundo me negaron, la sensación de ser deseado y amado. Yo le pedí que no se fuera. Yo anhelaba revivir los días de amor. Ella solo me trajo paz y luz. Ella no es una oportunista, es mi salvación», confesó Antonio, su voz quebrándose al final, pero su mirada se mantenía firme. «Ella me ayudó a cumplir mi último deseo». La confesión de Antonio no detuvo el juicio, sino que lo intensificó.
La sociedad había encontrado una explicación más chocante que el simple aprovechamiento financiero. Ahora era una cuestión de moralidad, perversión y los límites sagrados de la edad. Sofía fue forzada a enfrentar una crítica brutal. La universidad la llamó, sus amigas dejaron de responder a sus mensajes y la consideraron una desgracia para el programa de voluntariado. Me ven como una cazafortunas o peor, pensó Sofía, sintiendo el peso de un prejuicio que no entendía la pureza de su afecto. Miguel, por su parte, se sintió traicionado y confundido. Intentó razonar con Antonio, amenazando con ponerle un cuidador a tiempo completo. Pero Antonio se mantuvo firme en su defensa de Sofía, declarando que si ella se iba, él dejaría de luchar contra su enfermedad. Ambos se encontraron solos, juntos, contra un mundo que no podía tolerar su conexión. Se vieron obligados a reexaminar cada gesto, cada toque, a la luz del juicio. ¿Habían sido realmente egoístas? ¿Era este amor condenado por nacer en la víspera de la muerte y cruzar las barreras generacionales? La respuesta era menos importante que la consecuencia inmediata. Su felicidad se había vuelto insostenible. El clímax había llegado y la vida les exigía una rendición. El silencio que siguió a la confesión de Antonio fue la sentencia final para su amor. No era un silencio de paz, sino el peso de un mundo que había entrado por la ventana para exigir cuentas. Antonio, con la voz quebrada por la enfermedad y por la verdad gritada, se sintió agotado, pero extrañamente completo. Había defendido la única verdad que le quedaba, la pureza de su afecto por Sofía. En los días siguientes, la salud de Antonio se deterioró rápidamente, no solo por la enfermedad, sino por la tensión emocional y la interrupción de la presencia de Sofía. Miguel cumplió su amenaza, instalando a una cuidadora profesional que, aunque eficiente, era fría y mantenía una distancia cautelosa con Sofía. Las visitas de la joven se volvieron esporádicas y breves, marcadas por la vigilancia de Miguel y la nueva empleada. Antonio sabía que el tiempo se había acabado, no solo para él, sino para el milagro que Sofía había traído a su vida. En sus últimas fuerzas, y en las pocas horas que lograba estar a solas, comenzó a escribir. No un testamento, sino una carta de agradecimiento, una última declaración de su alma. La letra era débil, inclinada, pero cada palabra portaba el peso de su verdad inquebrantable. En la carta, Antonio no se disculpaba por el escándalo. En cambio, le daba las gracias a Sofía por haberle dado el regalo de la finalización. Escribió que el verdadero amor no residía en la duración, sino en la intensidad de la conexión. Le aseguró que, gracias a ella, no moriría en el vacío, sino en la plenitud de haber amado y de haber sido amado por última vez. «Me ayudaste a cumplir mi último deseo», decía la misiva. No se trataba de revivir la juventud, sino de sentir la vida una vez más, justo cuando me la estaban quitando. Y eso, mi querida Sofía, es un regalo que llevaré a la eternidad. Sofía encontró la carta escondida en un libro de poemas, justo después de una visita particularmente difícil, donde Miguel la había tratado con abierta hostilidad. Leer esas palabras fue la absolución que necesitaba. Le confirmó que su compasión no había sido un error, sino un acto de valentía pura. Entendió que su papel había terminado. Había encendido la luz. Ahora debía dejar que esa luz lo guiara en solitario. Tomó la decisión más difícil. Se despidió de Antonio una última vez, sin que Miguel estuviera presente. Se inclinó sobre él, le apretó la mano y, con lágrimas que no intentó ocultar, le susurró una promesa de que llevaría la lección de su amor consigo. Se marchó de la casa esa tarde, sin mirar atrás, dejando la carta y la certeza de su afecto como su legado. Llevaba consigo una madurez prematura, forjada en el crisol de un afecto tabú, y una comprensión profunda sobre los frágiles límites de la moral social. Sofía enfrentó el juicio en la universidad y en el programa de voluntariado, con una dignidad silenciosa. Aunque fue censurada y obligada a dejar el programa, su camino no terminó allí. Sabía que la empatía que había desarrollado era su verdadera vocación. Se dedicó a sus estudios con renovado enfoque,
decidiendo que continuaría su vida dedicada a ayudar a los demás, pero ahora con una sabiduría que iba más allá de los libros. La comprensión de que el alma humana, sin importar la edad, anhela conexión hasta el último aliento. Antonio falleció en paz 10 días después de la partida de Sofía. Su cuidadora lo encontró en la mañana. Su rostro no mostraba dolor ni angustia, sino una serenidad profunda, una expresión que Miguel no había visto en años. Su último acto de lucha había sido defender a Sofía, y habiendo cumplido su deseo, su espíritu se liberó. Miguel, en medio de la dolorosa tarea de ordenar las pertenencias de su padre, encontró un pequeño diario escondido bajo el colchón. Lo abrió con curiosidad. Esperaba encontrar notas sobre la enfermedad o quizá una explicación de las finanzas. En su lugar, encontró un relato íntimo y sencillo de los últimos meses de Antonio. Cada visita de Sofía, cada sonrisa, cada conversación sobre la música, descritos con una alegría juvenil y sin un ápice de prejuicio. Era un registro de la felicidad, una crónica de un amor sin edad. Al leer sobre el brillo que su joven voluntaria había traído a los últimos días de su padre, Miguel sintió que su juicio se derrumbaba. Entendió que no había habido manipulación ni codicia, solo una necesidad fundamental satisfecha. El diario se convirtió en el recuerdo hermoso y sin prejuicios, el testimonio final de Antonio. Miguel guardó silencio sobre su contenido, aceptando la verdad que su padre había defendido. La historia de Antonio y Sofía nos deja una lección profunda que merece ser compartida. Nos enseña que la capacidad de amar no caduca con la edad, ni está sujeta a la aprobación de la sociedad. Nos muestra que la verdadera empatía exige valor, el valor de ver más allá de la superficie y de desafiar los juicios rígidos. El amor que Sofía ofreció fue la forma más alta de compasión, un regalo de vida y dignidad en el umbral de la muerte. Ambos encontraron, en un final agridulce, un escape feliz de las expectativas del mundo.